Pues regresamos en Camino a los Pinos. Gracias por acompañarnos, seguir adelante con este programa que está muy interesante, en donde estamos analizando si las encuestas que se publican en los periodos electorales son herramientas de trabajo o son elementos de propaganda electoral. Y esa quizás sea la gran diferencia, cómo establecer esta definición de una buena encuesta que sea una herramienta transparente, real, eficiente, y lo que es un mecanismo exclusivamente de propaganda electoral a favor o en contra de un candidato o un partido, ¿no, Vicente? Sí, nosotros lo que pasa es esto, nosotros sí lo detectamos. Desgraciadamente la población no podría saber y los medios tampoco muchas veces. Habría que casi pasarles una lista a ustedes, este está con aquel, para que se pudiera. Pero también depende mucho de toda la metodología del cuestionario. Los cuestionarios tienen que ser lo que se llaman totalmente limpios. Las preguntas no se deben sesgar a ningún candidato, a ningún partido. El orden de las preguntas es crucial. El orden de las preguntas es crucial. Cuéntanos más de esto, Vicente. Hay una psicología del encuestador sobre el encuestado. Sí, claro. Y establecer esa empatía, establecer ese la empatía, y hay ya a nivel internacional el tipo de preguntas que se deben hacer y en qué secuencia se deben hacer. O sea, tú no empiezas por aquí y por allá. O sea, es como si yo te pregunto, ¿qué piensas del desempeño de tal gobernador? Y vamos a suponer que ese gobernador la ha hecho de la patada. Y luego te digo, ¿y vas a votar por su partido? Claro que no. O sea, las preguntas tienen que ser totalmente limpias y no todas las casas encuestadoras lo hacen. Claro, en México es una excepción, pero en otros países subdesarrollados que han impuesto hasta leyes en estados para prohibir las encuestas o controlarlas por los gobiernos estatales, es un desastre. Lo hacen para controlar precisamente esto. Se necesitan las preguntas en cierta forma, en cierto orden, y la muestra, a quién entrevisto, todo lleva una tecnología. ¿Y cómo se frasea, verdad? ¿Cómo se frasea? No es lo mismo que yo te pregunte, si el día de hoy fuera la elección, ¿por quién votarías? A que te pregunto, ¿cómo quién te gustaría que ganara en 2014? Y luego sale el anuncio diciendo, tal partido va adelante, tal candidato va adelante. Así es. En virtud de que la pregunta no es... Y yo llego aquí con una cosa que dice partido quién sabe qué y te pregunto. O llego con, porque así le hacen, llego con la cachucha de tal color o me inclino por... ¿Sí me expliqué? Sí. Ahora, también sucede esto que dicen, ¿quién crees que va a ganar? Pues también... Es muy diferente de quién va a ganar o por quién vas a votar. Claro. Muchas veces yo puedo estar, no estoy con él, pero haz de cuenta estoy con don Andrés, pero creo que va a ganar el PRI. Entonces yo votaría por don Andrés, pero va a ganar el PRI. ¿Sí me expliqué? Claro. Y sin embargo, ¿quién es el partido que parece que está avanzando con mayor? Pues pones el verde. Si las preguntas, según el fraseo de las preguntas, orillan las respuestas. Y hay casas encuestadoras que por desconocimiento, por ineptitud, y ya no quiero pensar en otras cosas, no saben hacerlo. Una pregunta, ¿los partidos o el Instituto Federal Electoral o los institutos estatales te piden a ti como encuestador tus datos, te piden a ti tus documentos fuente? Te piden, inclusive en algunos estados hay que pedir permiso y cosas así. En principio todo lo que han hecho parece bien, pero en realidad se trata de una censura total. Es decir, porque así yo como gobernador de tal estado, dejo si Vicente entra o no entra, no sé a quién vaya a balconear. Sin embargo, si tal casa encuestadora es mi amiga, a esa sí la dejo entrar. ¿Qué va a pasar en las elecciones del año que viene en términos de seguridad en el país y el trabajo de tus encuestadores de campo? Tenemos el caso de Michoacán, en donde durante unos días, sin mayor explicación, los muchachos que estaban haciendo levantamiento de información fueron privados temporalmente de su libertad y todo quedó muy silencioso en el camino. ¿Qué percepción hay en este sentido de cómo se va a desarrollar el mercado de análisis de preferencias electorales en un clima de incertidumbre por seguridad? Mira, se va a desarrollar lo siguiente. Ayer en la noche estábamos para un contrato que estábamos viendo y claramente nosotros le dijimos al cliente, nosotros no vamos a Mataulipas o Tamaulipas, como le quieras llamar. Nosotros no vamos a Monterrey y a ciertas zonas de Michoacán, porque en esos lugares está totalmente perdido el control del gobierno, por más que nos quieran hacerlo ver. Entonces las autoridades no nos pueden garantizar, ni siquiera a la población, la seguridad. Yo no quiero mandar a mis encuestadores y que luego tengan que andar como Roy o como Paco buscando apoyo de todos lados para rescatar a mis gentes.
Entonces, sí tenemos ese clima de inseguridad y sí estamos viendo cómo resolverlo. Ahora, Vicente, hay un riesgo, suponiendo que en estos casos hubiera sido el crimen organizado, pero también pudiera haber algún opositor que ya en esta confusión, a río revuelto, diga, bueno, mira, están mandando a Vicente, que las encuestas muy precisas, muy serias, me va a ir muy mal, pues ¿por qué no se llevan de paseo estos 3 encuestadores de Vicente para que no regrese? Parece socio mío. Todo esto ya nos ha pasado anteriormente. A nosotros no nos secuestraban, pero sí les voy a decir lo que sí nos hacían algunos personajes, caciques locales o etcétera. Llegábamos a tal local, mis gentes los detectan y no los dejan salir del hotel. O sea, no nos agarraban así como agarraron a los últimos. Luego los detenían con cualquier pretexto, los llevaban a la delegación, no levantan ni siquiera acta para que tú... Ahí los tienen guardados. O sea, es coacción, Sí, es coacción. amenaza. Les roban el trabajo, todo el trabajo que hicieron, entran y se lo roban. Ya nos habían pasado todas estas cosas, pero nunca al grado pues a este grado. Pero algunos gentes mías inclusive los han hincado con pistola, ¿ok? Pero se trata no del crimen organizado, por lo menos en esos momentos, de los caciques locales o regionales o alguien que no quiere que vayamos a hacer estudios, así como lo estás diciendo. Bueno, pues este es un tema profundamente delicado. No solamente tenemos una amenaza en términos de seguridad, tenemos una amenaza que existe o que hay evidencias relativamente claras respecto a la imposibilidad de levantar información en ciertas regiones por intereses políticos locales. Otro ejemplo, no digo en dónde, pero en un estado donde había un cacique realmente importante, a la hora que llegan los encuestadores, él tenía el poder sobre el control de los medios. Por radio empezaron a decir, ahí hay unos rateros disfrazados de encuestadores, pues entonces, olvídate el problema en el que nos metieron, me explico, o sea, pero lo peor es que podría suceder, pero en ese momento no lo había, o sea, tienen muchos medios de control. Sí, la presencia de personas que no son de una comunidad, en una comunidad siempre genera desconfianza. Otros personajes que quisieron comprar a nuestros encuestadores, se dan cuenta de que estamos preguntando por Alfonso Martínez, ¿verdad? Y en la estadística, en la muestra, caímos en tu casa, man. Entonces sale tu esposa, le avisa al marido y al rato llegan hasta con automóviles para los entrevistados, para los entrevistadores. El tal personaje les manda esto para que los utilicen y se los pueden llevar. O sea, llegaba a niveles insospechados. Entonces, todo eso hay que cuidar. Nosotros también tenemos que cuidar. Pero es una cosa terrible que las autoridades no nos puedan garantizar seguridad. Pues este es uno de los temas que estamos viendo en Camino a los Pinos, lo que hay detrás de las encuestas. Vamos a un corte y seguimos con Vicente Licona en Camino a los Pinos.